arrancar medio tempranito hoy. El domingo pasado se complicó un poquito. No se complicó por ahí, como una prueba piloto, etcétera, etcétera, pero vamos a tratar de arrancar ya. Ya son las 8 de la noche. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? No sé si hay en internet, después de última saludamos a los que estén en Zoom, los que entren. Bienvenidos una vez más a esta forma de congregarnos, en nuestro salón acá, bueno, pero con barbijos y todo el protocolo. Simplemente una recomendación, yo sé que hay muchos que queremos abrazarnos y darnos un beso, pero bueno, acá adentro la recomendación es abstenernos de eso nada más, hermano. Por ahí el puñito, el codito, y después por ahí el alambrado por afuera. No es que estemos haciendo sesión de personas, pero es que tratemos de cuidarnos acá, de prevenir acá adentro, de que no se genere ningún contagio, ni nada por el estilo, ni tampoco generar un miedo. Yo sé que a veces decimos, no, pero la fe donde está, hay que confiar en Dios, y que se puede, pero vamos a cuidarnos entre todos. Hay personas mayores, los jóvenes también tenemos que cuidar a los mayores, y la idea es cuidarnos entre todos, y por eso por ahí los viejos lo podemos hacer un poquito por ahí para cantar o respirar, porque cuesta, pero mientras estemos hablando con otra persona, con los barbijos puestos acá adentro, por lo menos, ¿sí? Y bueno, yo sé que nos queremos abrazar, lo vuelvo a repetir, pero vamos a tenernos, ¿sí? De saludarnos con ese abrazo, que tenemos ganas de abrazarnos, pero por lo menos nos estamos viendo. Pero bueno, vinieron con ganas de cantar en esta tarde, ya no, de pandemia, no sé cómo llamarlo. ¿Vinieron con ganas de cantar, sí o no? No, me encantarán, no son los chicos olímpicos. Bueno, vamos a orar al Señor, para después también escuchar la palabra de Dios en esta tarde, que sigue con Esdras. Va a estar Ignacio a cargo del ministerio de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios guíe esta reunión, para que el Señor sea glorificado y que nos pueda usar como instrumentos limpios en sus manos. Los músicos, al orador, al que preside, etcétera, todo, y que la iglesia pueda ser edificada y ministrada esta tarde. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, primeramente gracias, Padre, por este momento, de estar aquí en este salón, congregada, tu iglesia, Señor, la iglesia que compraste con tu sangre. Queremos rogarte, Señor, que nos sigas librando de esta peste, de este virus, que nos sigas cuidando, protegiendo. Sabemos que tú estás al control, Señor, que nada escapa de ti, de tus ojos. Te pedimos tu protección, Señor, que tú ampares bajo la sombra de tus alas, nos protejas, que bendigas a cada hermano, a cada familia que está presente en esta tarde, también a los hermanos que estén buscando al sur, que tú guardes a cada uno. Que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, como siempre, y que pueda hacer ese efecto, quebrantar nuestros corazones, los orgullos, el orgullo, si falta de perdón, de rencor, malos pensamientos, que tu palabra quite todo eso, purifique todo, y que no venga el enemigo y quite lo que está sembrado, o quiere traer tu palabra en buen camino. Así que ponemos esta reunión todo en tus manos, Señor, que te guíes este tiempo y que aquí sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como vieron con ganas de cantar, el primer coro que vamos a hacer es muy conocido. Vamos a tratar de meter 4 coritos, si podemos 5, pero si no vamos a tratar de acortar un poquito el tiempo de coros, y por ahí al último, si vemos que no metemos los 5, que al final nos vamos con una alabanza, Señor, una forma también de adoración. El primer coro en esta tarde es Él es la voz. Él es la voz, es un coro conocido, tenemos todo, así que vamos a cantar puesto de pie, vamos a ponernos de pie para cantar en esta tarde al Señor. Y bueno, si venimos con ganas de gritar y cantar, mientras no bailemos y dancemos, sí, pero bueno, vamos a cantar con todo, ¿sí? Vamos. Él es la voz.
Vamos un poquito más fuerte, vamos. Vamos la guita. Va que bien, va que bien. Pueden tomar asiento, concentrarse, con calor ahí. Segundo coro, también un coro muy conocido, me metieron 4 coros moviditos, la movida tropical. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a hacer en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. También un coro conocido. Vamos a cantar este coro.
Salmo 5, versículo 1 y 2, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, mi suspiro. Está atento a la voz del clamor. Rey mío y Dios mío. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré, dice David. Siempre en los salmos se lo ve a David en un momento de circunstancias adversas, de ansiedades, de preocupaciones, de persecución. Le quiere quitar la vida. Como todo judío que se oraba 3 veces al día. Daniel lo vemos orando 3 veces al día. Y ahora estamos cantando unos coros que hacen referencia de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Este coro dice, me presento ante ti, en silencio y en quietud. Una de las formas que tenemos como cristianos de presentarnos hoy en la actualidad delante de Dios es a través de la oración. A través de la oración. Así que vamos a cantar esta canción que dice, me presento delante de ti. A veces no hay palabras, a veces hay lágrimas, a veces uno ora en la presencia de Dios y termina quebrantado, termina confesando pecados, termina pidiéndole perdón a Dios. Qué hermoso es cuando uno va a la presencia del Señor. Y en el momento, cuando no hay más palabras, el Señor quiere hacer algo en nuestro corazón, en nuestro interior, que vuelve de vuelta a arder nuestra alma, a cobrar ese ánimo, aquellos que están desanimados, desalentados. Ahí está el Señor haciendo estas cosas. Y hoy seguramente también con la palabra, con este tiempo de cantar, el Señor va guiando todo. Así que bueno, vamos a hacer, me presento ante ti. Ustedes también, si quieren pararse, perdón. Es muy linda esta canción, voy a cantar un mensaje también, bien fuerte, con voz de ángel. Vamos, Filipe. Bien fuerte, Me presento ante ti. Que se escuche de esa, vamos. Que no se me ponga la mano. Ahí está, vamos a parar un poco. Que se me ponga la mano.
Están en Zoom también. Bienvenidos a todos los que nos están visitando en esta tarde. Muchos no puedo ver, pero ingresó gente nueva, familiares, amigos que están acá. Y no los saludé, familia. Feliz año nuevo. A los que no saludé a todos, especialmente feliz año nuevo a todos. Bueno, vamos a hacer un coro más y después vamos a pasar a la palabra de Dios. Esta tarde, nuestro pastor. Decía algo una canción en tus brazos de amor, ¿no? Como ese gran pastor, el Señor. Cuando las ovejas están ahí, quizás perdidas, vemos que hay la palabra, pero a veces necesitamos esos brazos del Señor, ¿no? Y también a veces necesitamos que el Señor a veces nos deje allá, porque estamos quizás andando en desobediencia, haciendo cosas que no le agradan a Él. Entonces el Señor ahí está, para darnos chachá en la cola, como digo yo. Y ahí viene la disciplina del Señor, y bueno, es dolorosa el primero, pero me puede hacer un poco posible. Pero a veces también necesitamos esos brazos. Y qué lindo, ¿no? Que cuando uno va a la palabra encuentra esos brazos de amor, ese calor de Dios, para restaurar vidas caídas, como la mía, como muchos que estamos acá adentro. Y necesitamos eso del Señor siempre. También necesitamos que nos reste, ¿no? Porque a veces somos muy tercos, como Él, muy tercos. Pero bueno, vamos a seguir cantando un corito más poderoso, hacemos poderoso. Mientras los vecinos cortan el pasto, por eso. Salimos con los pasos. Este coro, después ya pasamos a la palabra. Vamos a poner pie. Otra vez el último. Después cantamos uno más.
algo afuera, pero... ¿Tiene una Biblia? Sí. A ver, levanten las Biblias ya los campamentistas afuera, a ver. Todas las Biblias arriba. A ver, ahí, bien. Bueno, hermanos, ahora sí. ¿Qué serio, más serio? Con la palabra de Dios. Bueno, para este tiempo lo vamos a invitar a Ignacio, que siga con el libro de Esdras. Así que Ignacio. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez vamos con barbijo fuerte. Buenas noches a todos. Si hay alguno de afuera que quiere lugar acá adentro, hay, por la duda. No, quédense ahí nomás. Bueno, una cosita antes de compartir. Hoy hay algunos hermanos que por ahí, por su edad o por una condición, son de hermanos, personas de riesgo, ¿sí? Así que les pedimos encarecidamente a todos, cuidémonos cuando salgamos, los barbijos, cuando después nos saludemos, porque ahora por ahí estamos a distancia, no hay tanto problema, pero cuando ya estemos con lo demás, arriba la nariz, y cuidemos a las personas que por ahí están en más riesgo que algunos jóvenes. Así que es una recomendación especial cuando terminemos. Bien, vamos al libro de Esdras. Hoy entra nuestro personaje en acción, al fin. Capítulo 7. Antes de entrar en el capítulo 7, me gustaría que todos podamos comprender un poquito, estos tres libros que aparecen juntos, tanto Esdras, Nehemías como Esther, y cómo se entrelazan los tres. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que cuando algún día meditemos y les toque a alguno de ustedes compartir el libro de Esdras con Esther o de Nehemías, podamos saber de lo que estamos hablando. No importa si se cansan por las repeticiones, Pablo decía, para mí repetir no hay problema y para ustedes es seguro. Así que más o menos viene por ahí la mano. ¿Por qué les digo que es importante? Porque el libro de Esdras y Nehemías son tres historias marcadas por ciertos personajes y marcadas por ciertos hechos concretos que estos personajes hablan. Nosotros la semana pasada hicimos el repaso final, porque hacía mucho que lo habíamos abandonado, de los primeros 6 capítulos de Esdras. ¿Sobre qué trató los primeros 6 capítulos de Esdras? Con barbijo. ¿Sobre qué trató? A ver, tenemos que dar cuenta de esto. ¿Alguno de afuera que me ayude? La reconstrucción del templo. ¿No? No tengan miedo de meter la pata, pero opinemos, porque si no, parece como que todo esto no sirve de nada si no sabemos ni para qué, ni qué pasó los primeros 6 capítulos. Se trató de la reconstrucción del templo. Dios llamó a los hombres a través de Ciro, ¿para qué? Para que vengan y reconstruyan el templo. ¿Qué dos hombres importantísimos marcaron esta historia? Que aparecen después en Ageo y que aparecen después en Zacarías, que eran los profetas que profetizaron en el capítulo 5 de Esdras. ¿Qué dos personajes especiales aparecieron? ¿Se acuerdan? Bueno, lo voy a decir, pero seguro que lo saben, lo que pasa es que no quieren hablar. Zorobabel y Josué, o Josué, el sumo sacerdote y el gobernador. Las dos personas más importantes del capítulo 6 es Zorobabel y Josué. El propósito, lo que tenían que hacer es reconstruir el templo. Vimos que fueron llamados, reconstruyeron el altar, vienen los adversarios, un contratiempo, Dios levanta profetas, se levantan a pesar de las circunstancias y terminan el templo en el capítulo 6. Esa es la primera historia.
Es una historia que termina en el 516 a.C. Y después, con el tiempo, aparece, como lo vamos a ver ahora, del capítulo 7 al capítulo 10, y después del 773 al 1044 de Nehemías, un personaje diferente, otra historia, con otro propósito. Aparece Esdras. Recuerden que los primeros 6 capítulos, el libro se llama Esdras, pero los primeros 6 capítulos no sabemos si Esdras estaba nacido cuando sucedieron esas cosas. El libro es escrito desde mucho más adelante, viendo la historia como Dios la ha visto, porque siempre está Dios presente soberanamente en todas las cosas que suceden en el mundo. Aparece un Esdras. Personaje principal de la segunda historia es Esdras. ¿A qué viene Esdras a Jerusalén? Sube de Babilonia. ¿Y a qué viene Esdras? ¿A reconstruir qué cosa? ¿A restituir qué cosa viene Esdras? Viene a restituir la ley. Viene a enseñar nuevamente la ley a los habitantes de Jerusalén. O sea, fíjense el proceso. Dios empieza con un templo, con su habitación, el lugar donde le podían rendir culto, donde podía ser adorado y donde podían tener comunión con Dios. Las oraciones iban dirigidas al templo. ¿Sí? Ahora, viene Esdras a tratar con los adoradores, no con el templo ya establecido. Pasaron muchos años, que ahora los vamos a ver, porque también tiene que ver con un tiempo oportuno que se levanta este hombre. Viene Esdras y ¿qué hace? Trata con la santidad de los adoradores, porque no se puede adorar de cualquier manera. Ellos estaban emparentados con mujeres de las tierras, de esas tierras de las cuales Dios había prohibido terminantemente juntarse, porque juntándose iban a adorar a los dioses de esas mujeres o de esos hombres, porque ni vuestras hijas ni vuestros hijos daréis a estos de estas tierras. ¿Por qué? Porque ellos iban a contaminar siguiendo a los ídolos de sus matrimonios. Y eso era lo que estaba pasando, y así, en medio del templo, estaban llevando el culto a Dios. Entonces Dios levanta un Esdras para tratar con los adoradores de ese templo y establecer o volver a legislar con la ley de Moisés a estos hombres. Unos 14 años después, se levanta otro hombre, o Dios levanta otro hombre. ¿Cómo se llama? Nehemías. Entonces a Nehemías lo vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 7, casi 8 de Nehemías, y luego desde el 11 hasta el final. Esa es la aparición de Nehemías en la historia. Entonces viene Zorobabel y Josué, luego Esdras y luego Nehemías. ¿Sí? El primero viene a reconstruir el templo, el segundo viene a reconstruir la ley y el tercero viene a reconstruir los muros. Miren el proceso. Los primeros se trata del culto y la adoración, el segundo se trata de la santidad y el tercero se trata de la protección o separación. Porque establece el muro que protege al templo y a la ciudad y el muro que hace separación entre Jerusalén y las tierras. Qué hermoso proceso de Dios, ¿no? En medio de todo esto, lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué fue? Como Zorobabel y Josué fueron los líderes de estos hombres que reconstruyeron el templo. Desde hoy vamos a empezar a ver cómo Dios levanta a un hombre para volver a establecer la ley de Moisés en el pueblo. Así que en ese contexto que le estoy hablando de todos estos propósitos soberanos de Dios, de levantar su templo, de la santidad de sus adoradores y luego de la protección espiritual demostrada a través del muro y la separación de las naciones a través de ese muro, es como Dios ha llevado soberanamente todas las cosas. Nos hemos metido en los primeros 6 capítulos viendo cómo Dios restauró el templo. Desde hoy empezamos a ver a este Esdras.
este hombre o este libro, quizás ignorarlo, lo ve como una cosa más, como uno más entre tantos. Quizás si hoy yo hago preguntas a cada uno de ustedes del libro de Esdras, muchos no, quizás algunos ni sabían que existía este libro en medio de la Biblia. Y los que sabían que existía tampoco tienen mucho conocimiento de este hombre y de este libro. Pero si nosotros nos iríamos al primer siglo, a Jerusalén, les preguntaríamos a los fariseos, a los saduceos, al mismo Jesús, al mismo Pablo, al mismo Juan, al mismo Santiago, si saben algo de Esdras, y la mayoría de ellos saben lo que nos diría. Mirá Mauri, mirá Ángel, está Moisés, está Esdras. Para nosotros fue tremendamente trascendental este hombre en la historia del judaísmo. Muchos le adjudican, muchísimo le adjudican que a través de la creación de la gran sinagoga, que esto es historia, por medio de Esdras, de la primera sinagoga y la gran sinagoga, a través de eso han recopilado y han establecido el canon de las escrituras, de los judíos. Es más, hay un libro apócrifo que se llama Segunda de Esdras, y eso ya imaginan y vuelan, como estaba toda esa época de la escritura, y hablaban de que él tenía 90 y pico de escritores que recopilaban cada palabrita de toda la escritura, de toda la ley, de todos los profetas, de todos los escritos, y que así llegó él a establecer el canon de las escrituras. Y fue tal su amor por las escrituras que hasta algunos judíos le adjudican el Salmo 119 a él. El canto del Salmo, el clamor del Salmo, la pasión de ese salmista por la escritura, para muchos no pudo haber sido otro que este. Nosotros siempre sabemos que fue David, así lo hemos entendido siempre, pero hay algunos que piensan que fue Esdras. Recuerden que los salmos no fueron escritos en un momento solo, hay salmos de Moisés incluidos 1500 años antes de David, 1000 años antes de David, después hubo salmos en el cautiverio, o sea, es la respuesta del pueblo de Dios al obrar de Dios con ellos. El cántico, la oración o el clamor, ahí están plasmados en los salmos a través del pueblo de Dios, a través de los tiempos. Por eso no es imposible que aún el Salmo 119 sea escrito por él. Es más, cuando nosotros empecemos a conocer a este hombre, probablemente lleguemos, si esta novedad que Esdras no pudo haber escrito nos sorprendió, no vamos a quedar tan sorprendidos de un hombre que amaba tanto la palabra y que fue usado por Dios de tal manera como este hombre y a través de la palabra a un pueblo como el que estaba desviándose justamente de su palabra. No nos va a sorprender que lleguen a esa conclusión alguna. Así que bueno, dimensionando a Esdras un poco, que cobre valor este estudio también en cada uno de nosotros, porque parece que estamos en un libro más, y bueno, vamos a ir a leer y seguimos adelante. No, es un libro tremendo y nos da un ejemplo tremendo. Ojalá podamos enseñarlo y explicarlo lo mejor posible para que puedan ustedes y nosotros adquirir una pasión como la de Esdras, unas determinaciones como las de Esdras, tan diferentes a lo que se vive hoy, tan diferente a lo que vivo en mi vida hoy. Para él la escritura era todo, era el centro de su corazón. Por eso Dios lo usó. Por eso Dios lo usó. Y lo vamos a comprobar a través de esto que vamos a ver desde ahora en adelante. Ahora entra Esdras. Entonces hoy vamos a tratar de meditar en los primeros 10 versículos del capítulo 7. Vamos a tener una leída
y después vamos a introducirnos en este pequeño estudio. Dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios, de Jehová su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Vamos a ver. Padre amado, queremos agradecerte por haber abierto tu palabra, haber leído esta porción, y queremos pedirte, Señor, que pueda ser un instrumento en tus manos para que tu palabra sea proclamada tal como está. Te pedimos que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones y tu palabra llegue a nuestras vidas y cumpla aquello que tú te anhelas. Queremos ponernos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dos detalles se las dejo así como para que tengan hambre y que tengamos hambre de algo y que después si quieran investigar. ¿Qué quiere decir la palabra esta? Ayudador o ayuda. ¿Y saben quién fue el que vino primero como sacerdote? Jesús. Y Jesús ahora está muerto. Y vino el ayudador. ¿Y saben quién vino a ser el ayudador a Israel? A enseñarle todo lo que está escrito en la ley. Interesante el cuadro, ¿no? Hermoso. Jesús vino y después vino el ayudador. Y el ayudador nos iba a hacer a recordar todo lo que nos había enseñado. A poner la ley en nuestro corazón. Muy interesante, te lo dejo para que ustedes sigan investigando. Otra cosa interesante es que sale el primero del mes primero. La misma fecha que sale el Éxodo anterior. ¿Se acuerdan? Con Moisés, ahora hay uno que sale el mismo día con él. Interesante. No digo que lo que sea simplemente que es interesante. Ahora nos centramos al texto. Y quiero proponerles una cosa. Podemos ver en este capítulo, o pueden ver muchísimas más cosas, pero quiero ir por este lado, que es lo que creo que el Señor me mostró, es un hombre preparado para una obra determinada. No es una obra determinada como si fuese algo, bueno, para cualquier obra, sino para una obra determinada por Dios. O sea, hay un hombre preparado para una obra que ha sido preparada por Dios. Dios está soberanamente actuando en el libro de Esdras y de Nehemías. Lo vamos a ver por todos lados, porque todos los que están escribiendo están diciendo continuamente, y la mano de Dios estaba sobre, y la mano de Dios estaba sobre, y la buena mano de Dios para cuidarnos. Ven a Dios en todo este recorrido de un llamado para reconstrucción, de una vuelta para establecer la ley, y una vuelta para construir los muros.
Es una obra sobrenatural de Dios y que Él empieza a levantar a algunos y a otros para una obra que Él había determinado. Desde ese marco, quiero que veamos este capítulo de estos 10 versículos de él. Y a lo último vamos a entender por qué un hombre preparado para una obra que ha sido preparada por Él. Esta gente llegó un tiempo determinado que necesitaban otra cosa, no el templo ya lo tenían. Ahora Dios quería trabajar en sus corazones a través de su palabra y quiso usar un hombre que estaba preparado. Así que bueno, vamos a empezar. Versículo 1. Pasadas estas cosas. Nosotros cuando leemos así, ¿qué dice? ¿Qué pensamos? Bueno, pasó esto, la semana que viene pasó lo otro, ¿no? Y lo primero que podemos ver es que este hombre preparado para una obra preparada empieza en un tiempo oportuno y específico. Y nos dice la Biblia, pasadas estas cosas, es que Esdras, el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, olvídense de todos los nombres, versículo 6 dice, Esdras subió de Babilonia. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, Esdras sube de Babilonia. Este hombre preparado para una obra preparada se levanta en un tiempo específico y oportuno. Ese pasadas estas cosas para nosotros, como les decía, puede ser hoy, mañana. A veces cuando leemos el libro de Hechos de corrido también parece que todas las cosas suceden así de corrido, tan fácil, tan simple, y no entendemos bien los tiempos porque lo leemos de corrido y parece que todo sucede instantáneamente, va uno atrás del otro. ¿Cuánto tiempo pasó de estas cosas? ¿Estas cosas cuáles son? Cuando terminan con el gozo de las fiestas y de haber terminado el templo y estaban ya establecidas todas las cosas y el pueblo estaba gozoso de que había terminado el templo y habían hecho algunas fiestas y pasadas estas cosas. ¿Saben cuándo sucedió eso? 516 antes de Cristo. ¿Saben cuándo se levanta Esdras para subir de Babilonia hacia Jerusalén? En el 7º año de Artajerjes. ¿Sabe qué año es? 458. O sea que estamos hablando de 58 años pasaron de estas cosas. Es muy interesante entender esto. ¿Por qué es un tiempo oportuno y es un tiempo de Dios para levantar un hombre tan especial como este? Porque en el medio de esta historia hay una historia tremenda. ¿Cuál es la historia tremenda de estos años? La de Esther. Asuero era el papá de Artajerjes. Artajerjes sube después de la muerte de Asuero y hace 7 años que está reinando. Y el rey Asuero levantó ¿a quién? A Mardoqueo y a Esther y la puso en los primeros lugares. Una era reina y el otro era el que estaba abajo del rey de Persia. Los judíos habían sido muy favorecidos con el reinado de Asuero. Es más, hay una fiesta, la fiesta del Purín, que se estableció en ese tiempo. En esos 60 años Dios estaba preparando la historia para que llegue este momento. Los judíos muy favorecidos por reyes de Persia. Y quizás muchos judíos estaban cerca de esos reyes. Y puede ser que Esdras haya estado muy cerca de Artajerjes. Porque cuando leemos del 7:11 en adelante la carta de Artajerjes que le da a Esdras para llevarla a aquella tierra pasando el río, es impresionante lo que sabe, lo que conoce y la fama que tiene y la reputación y el favor que tiene Artajerjes hacia Esdras. Es tremendo. Era un tipo conocido por Artajerjes, no era uno más. Entonces vemos dos cosas importantísimas. Que Dios en los tiempos le dio una posición de favor a los judíos en el reino Persia. Y luego vemos a un Esdras que quizás en ese favor llega a ciertos lugares, quizás como estaba Nehemías tan cerca del rey.
Los coperos del rey no eran esclavos así como pensamos nosotros, un sirviente, un copero. No, un copero era tremendamente importante porque era el que le daba la copa al rey. Era de absoluta confianza de un rey, no era un esclavito más. Estos hombres llegaron cerca por ese favor que Dios les permitió tener en esos 60 años. 60 años habían pasado. Y es bueno preguntarse, y ahora podemos captar todo y decimos, cuando vamos entendiendo el libro, decimos, sí, ¿por qué Esdras no se fue con Zorobabel y Josué, que aparece ahora haciéndose? ¿Por qué no fue Nehemías? Y claro, si quizás ni habían nacido. Estamos hablando de 60 años. ¿Cuántas personas acá tienen más de 60? ¿4 o 5? Es una vida. Es una vida entera que ha pasado. Y ahora Esdras, hay algo en su corazón que lo mueve a volver a Jerusalén. De la nada. Acá no hay una explicación así textual de por cómo Esdras se levanta. Sí, Esdras está mostrando constantemente la mano de Dios en todo. Dice que subió de Babilonia, pasaron 60 años. Y es muy interesante ahora cuando veamos la ascendencia de él, que él no nombra a ningún ascendente de él en el tiempo del cautiverio. El primero que nombra es Seraías. Y Seraías es el último sacerdote que una vez muerto empieza el reloj del cautiverio. Eso está en Segunda de Reyes. Él nombra Esdras, hijo de Seraías. O sea, hay una determinación o una deliberación de saltear ciertos nombres para mostrar de dónde viene Esdras, pero quizás su padre y su abuelo que estuvieron en el cautiverio con él estaban nulos en las cosas del Señor. Y deliberadamente aquel que escribió este pedazo, porque este pedazo es interesante también, sigue en tercera persona, no está en primera. Como que no lo está escribiendo esto. Quizás muy humilde, porque después lo vemos hacer cosas que realmente era una persona muy humilde. Y él se pone como contándose que era erudito en la ley y esto y el otro, como vanagloriarse, pero está en tercera persona este escrito, del 7 al 10, del 1 al 10. Pero es interesante, cuando Dios levanta a alguien, prepara los tiempos. Ese es quizás el principio. Él preparó los tiempos de Esdras para que se levante en el momento oportuno. Él dejó pasar 60 años y trabajando a través de Mardoqueo, de Esther, que llegan los judíos y llegan a ser tan favorecidos que llega un rey como Artajerjes. Es el mismo que 14 años después le dice a Nehemías, andá. Es el mismo. Artajerjes, el gran rey. Entonces, Dios deja pasar los tiempos, no porque se ha olvidado del pueblo, sino porque son los tiempos oportunos. El que es soberano sobre la historia, Él ha permitido que pase ese tiempo para levantar a un hombre a una obra que Él tiene preparada. La segunda cosa que podemos ver de Esdras, primero que se levanta en un tiempo oportuno, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, segunda cosa, ¿cómo se presenta este Esdras? Este Esdras, este hombre preparado para una obra determinada, es un hombre poseedor de una identidad que le imparte derecho, pero también es poseedor de una erudición adquirida que le da derecho. Les repito, posee dos cosas. Esdras. Número uno, una identidad que le da el derecho de hacer algo, porque le imparte el derecho. Tiene que hacer algo porque es derecho de esa identidad. Pero después tiene eso es recibido. Él no eligió nacer en la familia de Aarón. Dios permitió que ese Esdras nazca en una familia como la de Aarón. Pero después tiene una erudición adquirida que le da el derecho moral
de ejercer lo que tienen por derecho natural. Entonces miren este pasaje, dice así: Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ixías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Uzi, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Recuerden que los sacerdotes no podían ejercer su ministerio si no podían demostrar que venían de la familia sacerdotal, de que su linaje era el linaje de los sacerdotes. O sea, no puede servir en la casa de Dios uno que no tenga la familia correcta. Ese es un principio para todas las edades. En la casa de Dios no pueden servir los que no pertenecen a la familia correcta. Es tremendo esto, verlo con más detalle, pero nos iríamos mucho. Pero como les dije, él por ejemplo, Josué, el sacerdote que vino con Zorobabel, él dijo que era hijo de Josadac. Y Josadac sí era un sacerdote que había estado en el cautiverio y que era su padre y que venía también de Seraías. Pero deliberadamente hacen estos saltos en las generaciones, quizás porque quiere demostrar quiénes son aquellos que han sido relevantes en la historia del sacerdocio, haciendo ciertas cosas como la que quizás hizo o va a hacer Esdras. Nombra a Hilcias, nombra a Azarías, que ahora no recuerdo bien, pero hay uno en la época de Josías que estableció una revolución, el que leyó la ley. En la época de Josías todo cambió porque Josías se convirtió de corazón. Hay sacerdotes de la época de Ezequías que él nos nombra. Hay sacerdotes como el hijo de Aarón, que fue el que clavó y mató y dijo, bueno, de ahora ustedes son dedicados para mí. Y quiere marcar esa línea que cuenta la historia, porque Esdras es uno tal como esos que fueron antes de él. No fue como algunos que con derecho natural no ejercieron ese derecho natural, sino que despilfarraron sus privilegios. Este hombre tenía derecho natural al sacerdocio. Es más, en el 7:11 o 7:12 dice Artajerjes a Esdras sacerdote y escriba. Lo nombra sacerdote. Es tremendo lo que dice. El mismo rey sabe que es sacerdote y escriba. Este Esdras tenía una identidad que le daba derecho. Y eso es un don de Dios. ¿Por qué? Porque él nace en ese lugar. Nace en esa genealogía. Nace en ese linaje. Eso no lo adquirió con nada. Dios le dio la genealogía. Dios determinó dónde iba a nacer este individuo. Eso tiene que ver con algo que está absolutamente fuera del alcance de los méritos y del esfuerzo de Esdras. Y es absolutamente igual todos aquellos que han nacido de nuevo, está fuera del alcance de aquellos que han nacido de nuevo, el hacer un esfuerzo para nacer de nuevo, es Dios el que le ha dado el nacimiento. Y los puso en la familia correcta. Ahora, entendiendo así y esa comparación, podemos entender por qué les decía, si no estamos en la familia correcta, jamás podremos servir en la casa de Dios. En una iglesia exteriormente pueden hacer cosas muchos que no son creyentes, pero ninguno puede adorar a Dios verdaderamente si no es parte de la casa espiritual, si no es miembro de la familia de Dios. Ninguno puede adorar a Dios si no es miembro de la familia de Dios. Imposible. Imposible. De la misma manera Esdras llega por un don de Dios a nacer en un linaje sacerdotal. Él pertenecía a alguien que podía ministrar en el templo. Ahora, ¿qué poseía él aparte de una identidad que le permitía a él ser un ministro? Aparte de eso,
tenía una erudición adquirida por el esfuerzo y la dedicación. Eso sí que era adquirido, y esa le daba derecho a él a hacer lo que naturalmente debería hacer, y mucho más. Fíjense, dice después de primer sacerdote, el versículo 5, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba diligente en la ley de Moisés. Cuando hablamos de escriba, eran aquellos que hacían copias. A veces solamente era leer y escribir, que no era fácil en esa época. Pero Esdras iba mucho más allá. Era un erudito y era un maestro. Y cuando hablamos de diligente, estamos hablando de rápido o ligero. Mi pluma es, mi lengua es como pluma de escribiente ligero, ¿no? Esa es la palabra. O sea que él tenía una habilidad y una destreza. Tenía la capacidad de situarse en la escritura enseguida. Tenía comodidad y facilidad de movimiento en la escritura. La conocía de tal manera que era tan fácil para él ubicar las cosas que eso lo convertía en ligero. Che, ¿te acordás lo que dice Ageo? Eso no es ligereza. Che, ¿te acordás? Sofonía 4, Sofonía, ¿dónde estaba? Sofonía 4, Sofonía era antes de Mateo, después de Felipe. Eso no es ligereza. Esa ligereza se adquiere por el uso. Esa ligereza se adquiere por la dedicación. Entonces, esa erudición que tenía, es más, piensen en estos versículos, les voy a dar unos versículos. Miren el versículo 11 del capítulo 7, lo que pensaba el rey Artajerjes de Esdras. Esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de Dios que está en tu mano. Miren cómo lo califica ahí. Está siempre en tu mano. Es una cosa increíble, no te despegás de esa ley. Versículo 21. Dice, y por mí, Artajerjes, he dado la orden de asesorío que está al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Bueno, y 25 otros. Pero miren cómo lo consideraba Esdras, Artajerjes, Esdras era un erudito. Él, con ser de la casta de Aarón, le alcanzaba para el derecho de ministrar. Pero este hombre fue a mucho más. Y fue un erudito en la ley. Fue un hombre ligero que la conocía tanto que llegaba a los pasajes muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces vemos a Esdras que se levanta en un tiempo oportuno. Vemos a Esdras que es poseedor de un linaje que le da derecho y de una erudición que le da el derecho moral de ejercer el derecho natural. No era uno más. Había muchos sacerdotes, pero no había muchos escribas eruditos, dedicados a la escritura como estaba dedicado este hombre. Una cosita más para todos aquellos que ponemos excusas en el estudio de la Biblia. El cautiverio no fue un impedimento para que se levanten eruditos en la escritura. Lejos del templo, es más adelante habla que hay un templo en Casifia. Esa palabra también quiere decir templo. O sea, y hay una palabra hermosa en Ezequiel, capítulo 11, que dice, yo seré vuestro santuario en el cautiverio. O sea, como que
había algún tipo de lugar donde podían estar juntos adorando a Dios en el cautiverio. Cuando va a buscar los levitas, después lo vamos a ver. Esdras no fue tanto como Daniel, tanto como estos hombres que en medio de los lugares más oscuros de idolatría, en el medio de las soledades que más nos proporcionaban, si no hay un temor de Dios, la liberalidad, donde nadie nos ve, donde nadie nos interroga, donde nadie nos cuestiona, porque no estábamos en Jerusalén y si no vamos quedamos mal con todos. Estamos en Babilonia, estamos todos en Babilonia. Es una joda. Quizás llenos de ídolos, no fue una razón para que un hombre deje de estudiar la escritura de tal manera que le llamen erudito, que le llamen versado, que le llamen dirigente. Y que este hombre, preparado en medio de la oscuridad, Dios lo use tan poderosamente en la historia de Israel. Me parece un lindo principio para nosotros. Un cautiverio no fue una razón. Un cautiverio no impidió que aquellos hombres que amaban verdaderamente la escritura la estudien. Y no solamente lo estudien, como vamos a ver más adelante, sino que la vida. En medio de lugares donde nadie vivía la escritura de Dios. No somos los primeros, los más difíciles de vivir. Esto lo han vivido muchos. Se han cruzado mucho estos mares, dijo un predicador. Así que bueno, hemos visto entonces que es poseedor, se levanta en un tiempo específico y oportuno. Esdras es un poseedor de una identidad que le da derecho, es recibida, y es poseedor de una erudición adquirida que le da el derecho, y es reconocida, aún hasta por los reyes paganos. Es tremendo, que es el testimonio de hombres que son fieles a Dios. Lo mismo le pasó con Nabucodonosor a Daniel, lo mismo le pasó a Esdras con Artajerjes, lo mismo le pasó a Mardoqueo, lo mismo le pasó a Esther con Asuero. Así que es interesante cómo el mundo ve a los que son verdaderamente. Son diferentes. A veces nosotros queremos marcar una diferencia, pero nos ven a nosotros. Estos hombres decididos a pesar de cualquier cosa, y Dios respalda a esos hombres que han decidido vivir para Él a pesar de cualquier cosa. Bien. Pero también un hombre preparado para una obra determinada, no solamente es poseedor de estas cosas, no solamente se levanta en un tiempo oportuno, sino también que es provisto, no sé si repito, ¿no? Pero es provisto providencialmente. Miren, número 1, de recursos. Dice el capítulo 7, versículo 6, segunda parte. Y le concedió Jehová, Dios de Israel, y le concedió el rey todo lo que pidió. Todo lo que pidió. ¿Y qué pidió? ¿Y qué le dio el rey? Capítulo 7, versículo 27 y 28. Qué interesante. Bueno, 7:13, vamos a ver. Dice, por mí he dado, versículo 17, 15 y 16 para que tengan una idea. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y su consejero voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, y con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de Dios, las cuales están en Jerusalén. Comprará, pues, etcétera, etcétera. Le dio todo. Una cosa que me olvidé explicar, porque es interesante, también para los que quieran estudiar. El 7 del 1 al 10 es apenas, es contar toda la historia resumida, y del 7 al 8, completa, es toda explayada. O sea,
Del 7 al 10 nos cuenta cómo llegó Gozo. Y del 11 en adelante hasta el capítulo 9 nos cuenta cómo fue esto. Explaya en toda la narración y acá nos hace un breve resumen de cómo llegó. Eso quería decirle nada más para que lo tengan como dato. El rey le dio todo. ¿Pero por qué digo providencialmente? Cuando un hombre está preparado para una obra que ha sido preparada por Dios, se levanta en el tiempo justo, es poseedor de la casa de Dios y es erudito, es preparado, pero también Dios lo provee de recursos. Fíjense en el 7:6, la segunda parte dice, le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. ¿A quién le adjudica finalmente Esdras la provisión de todos los recursos para ir? Me lo dio Dios por medio del rey. Él me lo da porque su mano está sobre mí. Cuando hablamos de su mano, de estar sobre alguien, estamos hablando de que su protección, su poder, su cuidado, su bendición está sobre una persona. Y por eso es que Dios abrió el corazón del rey. Si no, fíjense en el 7, 27 y 28. Bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Quién fue el que movió el corazón del rey para ellas? Dios. O sea, fue provisto sobrenaturalmente a través de medios naturales, como un rey. Pero el que movió la mano del rey fue Jehová. Pero no solamente le proveyó recursos, sino también recursos humanos. Fíjense el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Por qué digo que Dios le proveyó recursos humanos? Fíjense el capítulo 8, versículo 18, porque en el 8 nos explica lo que resume en el 7, chiquito ahí. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Magi, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías con Jesaías, hijo de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, y de los sirvientes del templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el que le proveyó el recurso humano? La mano de Dios estaba sobre nosotros. Porque él después lo vamos a ver con el tiempo, pero él se encuentra que va a salir y no encuentra ningún hijo de Leví. ¿Y dónde están los hijos de Leví? Vos, vayan a Casife a buscarlo. Y dice, la mano de Dios estaba sobre ellos y vinieron y nos proveyeron de estos hombres para llegar a Jerusalén. Pero no solamente le proveyó recursos humanos, recursos físicos, de bienes materiales, no le proveyó de cuidado extremo. Dice el versículo, capítulo 7, dice el 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey. Llegó a Jerusalén. Cuando ustedes leen el capítulo 8, las peripecias que sufrieron para llegar a Jerusalén, 117 días de peregrinación. Parece que agarraron un camino más largo y tardaron 5 meses. Salieron el 8 de abril y llegaron el 4 de agosto. Y pasaron por un desierto. ¿Y por qué les digo que le proveyó Dios providencialmente la protección y el cuidado en el viaje? Fíjense el capítulo 8, versículo 31, dice, y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Porque Dios le ha provisto. Porque han tenido un cuidado providencial. Porque al final le adjudican a Dios todo cuidado en el viaje, le adjudican a Dios la posesión de todo recurso material para hacer lo que tenían que hacer, y le adjudican a Dios todo recurso humano
para acompañar a un hombre que Dios había levantado. ¿Quién hizo todo eso para Esdras? Dios. Así que un hombre preparado para una obra, que ha sido preparada por Dios de antemano para ese hombre, lo levanta en el tiempo oportuno. Luego, ¿qué hace? Es poseedor de un linaje, es poseedor de una preparación y también es provisto de recursos, es provisto de medios, es provisto de cuidado, de protección para llegar a donde tiene que hacerlo. Porque Dios estaba haciendo algo antes que ellas tengan el corazón. Dice el versículo 9, porque el día primero, el primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Estando con él, ¿qué cosa? La buena mano. Y lo vamos a dejar para cuánto voy, no sé ni cuánto voy. La razón de todo esto, le voy a dejar el título nada más. Es un hombre que posee cosas, es un hombre provisto de cosas, es un hombre preparado. Dios nos llevó a cualquiera, a una obra que tenemos. ¿Por qué la mano de Dios estuvo siempre sobre él? Proveyéndole, haciéndolo, guiándolo, dándole dirección, dándole protección, dándole cuidado, dándole recursos. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Fíjense la explicación, se la leo y la tratamos la semana que viene. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y leyes. Siempre citamos este versículo diciendo, ahí están las tres cosas de la vida en la Biblia. Para aprender, para vivir y vivir para enseñar. Y es así, es verdad. Pero nos olvidamos del porqué. Nos da la explicación de por qué Dios estaba haciendo todo eso. El contexto es, mirá, te cuidé, te di recursos, te levanté, te proveí gente, te hice todo esto. ¿Saben por qué? Porque había un hombre listo para una obra muy difícil. Que habla del capítulo 9 y el capítulo 10. Se iba a enfrentar con pecados y con un caos moral en Israel. Creo que lo podría hacer Esdras nada más. Enfrentarlo y tomar determinaciones tan absolutas. Se iban a destruir familias. Y permanecer firme en esas posiciones, con mucha humildad y dolor y llanto y clamor. Pero Dios quería usar un hombre así, preparado para una obra eterna. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a terminar con este versículo de Dios tan hermoso, tan profundo, y con este contexto. Al final lo que hicimos hoy es contextualizar el versículo 10 tan usado. Pero bueno, si quieren pensar en algunos principios, Dios tiene nuestros tiempos en sus manos. Dios nos ha dado una capacidad única de servirle y rendirle culto a Él. Son cosas que tenemos por nacimiento, por haber nacido de nuevo en la familia de Dios. Pero hay muchas cosas que perdemos para hacer en todas aquellas cosas que Dios quiere que hagamos por nuestras faltas de determinaciones, por nuestras faltas de compromiso, porque ese preparó su corazón no es, ay, lo limpió y lo acomodó y lo preparó. No,
que ver con quebrar la voluntad y encaminar la voluntad a lo que Dios quiere. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no podemos llegar o imitar a gente como Pablo, Pedro, Spurgeon? Leí algo sobre Spurgeon que leía alrededor de 1200 libros por año. Claro, nosotros hoy escuchamos una predicación de ese hombre y es impresionante después de más de 100 años, casi 200 años. Hay camiones que nosotros vemos atrás que dicen, todos ven, ¿qué cosa? Algo así, ¿cómo? Todos ven mi progreso, pero nadie ve mi esfuerzo. Nosotros queremos ser todos predicadores o queremos hablar la Biblia como Jeff Adam, como MacArthur, como Michelin, como todos los que escuchamos, pero las horas de estudio que tiene esa gente no las queremos tener. Y a veces perdemos cosas que Dios tiene listas para nosotros por nuestra comodidad, por nuestra flojera y porque queremos hacer las cosas muy baratas. Esto es una dedicación en la vida. Mucho más de aquellos que tienen que ser misioneros, ancianos, pastores. Y Dios en medio de la oscuridad de un cautiverio levanta un hombre que brillaba como una carga. Un hombre lleno de palabra en su corazón. Sin excusa. Sin contaminación de su mundo. Y desde esos lugares los levantó. Y la mano de Dios estaba sobre sus vidas. Hermoso es cuando ver como cuando Dios está guiando las cosas. Cuando nos metemos en el medio y Dios va guiando las cosas. Lo tenemos todo muy barato. Y eso tiene un costo enorme. Hay dones recibidos y hay conocimientos que son adquiridos. Hay un carácter que es adquirido. Y eso tiene que ver con nuestro esfuerzo en la fe. Nuestro esfuerzo, esfuérzate en la gracia. Pablo dice, he trabajado más que todos, pero no he sido yo. He sido en la gracia de Dios. Pero no todos se esforzaron en esa gracia. No todos. Por eso son determinaciones nuestras. ¿Hasta dónde queremos llegar? Y eso es lo que vamos a ver si Dios quiere la semana que viene. Que Dios bendiga su palabra y que Esdras sea un gran ejemplo para seguir cada uno de nosotros, que a veces, con la idea de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, definitivamente parece que el esfuerzo por el estudio no vale la pena o no es necesario. Y todos, varones y mujeres, según 1 Pedro capítulo 2, somos sacerdotes de la casa espiritual, este templo espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales a nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra y que realmente nos haga pensar y meditar en nuestra vida. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Pedimos siempre que se abra la palabra. El Señor nos confronta. Uno también se anima. Y bueno, también quedan cada uno de nosotros, ¿cierto?, las decisiones, las determinaciones a tomar. Entonces, con la palabra y si hemos estado estudiando la palabra de Dios en todo este tiempo, si nos hemos relajado, tanto los varones como las mujeres, que hemos estudiado con este libro. Y si estos hombres que fueron hombres también con un montón de limitaciones como nosotros pudieron conocer al Señor, nosotros también podemos.
Así que gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Sabemos que su palabra es vacía, que tiene efecto, así que bueno, no quiero quitarle más tiempo porque los hermanos también que están afuera, no sé cómo están siendo inscritos. Pero bueno, vamos a orar y vamos a escribir esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por su palabra. Señor, nos sentimos en este momento como indignos, Padre. Claro, cuando pensamos en tu gracia, te decimos gracias. Te decimos gracias porque todo es tu Señor. No solo la imagen de la cruz, sino tu historia, Señor. La historia de tu gloria a través de los tiempos, de tus intervenciones divinas, de tus intervenciones debajo de la tierra, Señor, aquí, es ver tu amor, es ver tu gracia, resaltar tu gracia, Señor. Anhelamos que quebrante nuestro corazón, que trabajes en nuestro interior, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, que nos ayudes, Señor, nos capacites porque no podemos, te necesitamos, y que tu Espíritu Santo, Señor, como recién decíamos, escuchamos, que ore en nosotros, Señor. Sabemos que siempre está ahí como esa luz encendida, que cada vez que vayamos a pecar, a desobedecer, tus advertencias, tu palabra, como siempre, Señor, los versículos memorizados para huir de la tentación, Señor. Gracias por el ejemplo de esto, que lejos estoy, Señor. Pero, Señor, bendice a la iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, es mi Padre. También a los hermanos que están afuera, los que están acá en Zoom, aquellos que no se han conectado por diferentes circunstancias y tú las conoces mejor que nosotros. Guárdanos, cuídanos, Señor, con tu mano y poderoso. Guíanos en esta semana y que cuando hablamos de diferente, que sea una semana diferente contigo, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quedamos en libertad, le volvemos a recalcar el tema de los brazos. Yo sé que queremos abrazarnos, pero codito, cortinita, o el puño, ¿sí? Nada más. Gracias. Todos los hermanos de Zoom, no sé si quieren saludar, hay algunos conectados, ¿viste? Sí. A los hermanos de Zoom pueden saludar también. Sí.